En la cena, mis padres me humillaron por no tener un ático como mi hermana. Todos rieron hasta que revelé que ella lo ha estado alquilando de mí durante años. La mesa quedó en silencio. Mis padres se quedaron congelados y la sonrisa de mi hermana desapareció al instante. Las copas de champán capturaron la luz de las velas mientras mis padres las alzaban, brindando por otro de los logros de Laura. Yo estaba sentado frente a ella en la mesa de caoba del comedor de su finca, viendo cómo la sonrisa perfecta de mi hermana mayor se ensanchaba con cada cumplido que le lanzaban. El comedor privado que habían reservado en el Gran Roble era exactamente el tipo de lugar donde a mi familia le gustaba celebrar los éxitos de Laura, que parecían ocurrir cada 2 meses. Por Laura, anunció mi padre, su voz retumbando a lo largo de la mesa, por cerrar la cuenta de Westfield. 30 millones. Mi hija brillante. Todos chocaron las copas. Mi cuñado James sonreía radiante junto a Laura, su mano descansando con posesividad en el respaldo de su silla. Mi madre se secaba los ojos con una servilleta de seda, superada por el orgullo. Yo levanté mi copa y tomé un sorbo, las burbujas se sentían como pequeñas agujas contra mi lengua. Gracias, papi, dijo Laura, su voz titubeando con falsa modestia. Fue un desafío, pero ya sabes, nunca me echo atrás ante un desafío. Mi madre extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Laura. Siempre has sido tan decidida, cariño. Tan enfocada. Estamos increíblemente orgullosos de ti. La declaración quedó suspendida en el aire como humo. La comparación no dicha no necesitaba ser expresada. Yo tenía 32 años, 2 menos que Laura, y según la métrica de éxito de mi familia, no tenía nada que mostrar. Sin una carrera de alto poder en una firma prestigiosa, sin un marido adinerado, sin un enorme penthouse en el vecindario más exclusivo de la ciudad. Olivia, dijo mi padre, volviendo su atención hacia mí por primera vez esa noche. ¿Cómo te va con la librería? La forma en que dijo librería hizo sonar como si estuviera manejando un puesto de limonada. Poseo 3 librerías independientes por toda la ciudad, cada una cuidadosamente seleccionada y rentable, pero para mi padre, cualquier cosa que no fuera derecho corporativo o banca de inversión apenas valía la pena mencionar. Los negocios van bien, respondí ecuánime. Estamos expandiendo nuestra colección de libros raros, y la cafetería de la sucursal del centro acaba de ganar un premio por, eso es lindo, interrumpió, ya perdiendo interés. Su mirada volvió a Laura. Hablando del centro, ¿cómo está ese penthouse tuyo? ¿Sigue siendo la joya de la corona de Morrison Tower? Los ojos de Laura brillaron. Oh, es maravilloso. Acabamos de hacer que la diseñadora de interiores rehaga la sala de estar. Mármol italiano, muebles personalizados de Suiza. Solo la vista vale cada centavo. Cada centavo, repitió mi madre suspirando con añoranza. Se lo cuento a todo el mundo. Mi hija vive en el edificio más codiciado de toda la ciudad. ¿Sabes que la lista de espera para Morrison Tower es de 3 años? 5 años, corrigió Laura con suficiencia. La actualizaron el mes pasado. James asintió, desempeñando su papel de apoyo a la perfección. Tuvimos mucha suerte de entrar cuando lo hicimos. Lugar correcto, momento correcto. La mirada de mi madre se desvió hacia mí, y pude ver el cálculo detrás de sus ojos. La comparación se acercaba. Me preparé. Olivia, ¿dónde estás viviendo estos días? ¿Todavía en ese pequeño apartamento en Riverside? El nombre del vecindario salió como un insulto. Riverside no era elegante ni de moda. Era una zona tranquila, con calles arboladas y familias que habían vivido allí por generaciones. Mi apartamento era un loft renovado encima de una de mis librerías, espacioso y lleno de luz, pero no era un símbolo de estatus. Sí, dije simplemente. ¿Sigues alquilando, supongo?, preguntó mi padre, cortando su bistec con más fuerza de la necesaria. En realidad, soy dueña del edificio. Mi madre hizo un gesto desdeñoso con la mano. ¿El edificio con una librería? Sí. Pero vives encima de una tienda, cariño. No es lo mismo que poseer una propiedad de verdad. Laura se inclinó hacia adelante con una sonrisa que se volvió más afilada. Mamá tiene razón. Quiero decir, es genial que tengas tu pequeño negocio, pero vivir encima, eso es básicamente como nunca salir del trabajo. James y yo tenemos una separación completa entre nuestra vida profesional y personal. Cuando llegamos a casa a Morrison Tower, dejamos todo el estrés atrás. El ático es nuestro santuario, añadió James, justo en el momento preciso. Mi padre volvió a llenar su copa de vino, ya en su 3ª copa de la noche. Sabes, Livia, si hubieras ido a la Facultad de Derecho como sugerimos, podrías haber tenido una carrera como la de Laura. Podrías permitirte algo mejor que un estudio en un barrio de 2ª categoría. Es un loft, corregí en voz baja. 2 dormitorios, 2 baños, 150 metros cuadrados. Aún así, dijo mi madre con un tono de lástima. No es Morrison Tower. El camarero llegó con el siguiente plato, dándome un respiro momentáneo. Mientras se distribuían los platos de lubina alrededor de la mesa, noté que Laura le susurraba algo a James. Ambos me miraron y se rieron suavemente.
Mi madre se unió sin siquiera saber de qué se reían. ¿Qué? Pregunté con una voz más cortante de lo que pretendía. Nada, dijo Laura con inocencia. Le estaba contando a James sobre cómo solías jugar a ser agente inmobiliario cuando éramos niños. ¿Recuerdas? Dibujabas pequeños planos de planta y fingías vender casas. Es un dulce que aún tengas ese espíritu emprendedor, aunque sea solo con librerías. La condescendencia era sofocante. Mi padre soltó una risita, moviendo la cabeza. Pasaba horas con esos dibujos. Pensábamos que se convertiría en arquitecta o desarrolladora. En cambio, vende libros de bolsillo. De tapa dura también, dije sin expresión. Mi madre me dio una palmadita en la mano, en lo que probablemente pensó que era un gesto reconfortante. No hay vergüenza en una vida modesta, cariño. No todos pueden ser excepcionales. Algunas personas están destinadas a vivir simplemente. Laura alzó su copa de nuevo. Por las vidas modestas y los placeres simples. James y mis padres se unieron al brindis, sus risas resonando en las paredes. Yo no levanté mi copa. Algo dentro de mí se rompió. Años de ser menospreciada, tratada con condescendencia y comparada desfavorablemente con mi hermana se cristalizaron en un solo momento de absoluta claridad. Ya había terminado de callarme. Ya había terminado de ser la decepción de la familia. En realidad, dije, mi voz cortando su diversión. Necesito decirles algo sobre el penthouse de Laura. La risa murió. Los ojos de Laura se entrecerraron ligeramente, pero su sonrisa permaneció fija en su lugar. ¿Qué pasa con él? La miré directamente a los ojos. No eres la dueña. El silencio que siguió fue profundo. Mi padre dejó su tenedor. La mano de mi madre se congeló a mitad de camino hacia su copa de vino. James parecía confundido, mirando entre Laura y yo. El comedor privado de repente se sintió más pequeño. Las paredes se cerraban. Por supuesto que somos dueños, dijo Laura, su voz tensa. Lo compramos hace 4 años. No, dije con calma. Lo has estado alquilando durante 4 años de mí. Mi madre rió nerviosamente. Olivia, ¿de qué estás hablando? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco, girando la pantalla hacia la mesa. He estado recibiendo pagos mensuales de alquiler de $12,000 de Laura y James durante los últimos 48 meses. Eso suma $576,000 en total, sin incluir el depósito de garantía. El contrato de arrendamiento que firmamos a finales de 2019 sigue vigente. Mi padre se inclinó hacia adelante, su rostro desencajado. Esto es ridículo. Laura, dile que está equivocada. Pero Laura no decía nada. El color había desaparecido de su rostro. James la miraba con una expresión de horror creciente. Pueden verificarlo fácilmente, continué, abriendo los registros de la propiedad en mi teléfono. Unidad $4.82 de Morrison Tower. Propietaria registrada, Olivia Catherine Bennett. Comprada en 2019 por $2.30 millones. Valor estimado actual, 3.1 millones. Deslicé mi teléfono sobre la mesa hacia mi padre. Lo tomó con manos temblorosas, sus ojos escaneando la pantalla. Mi madre se inclinó sobre su hombro, leyendo la misma información. La verdad estaba allí en blanco y negro, irrebatible y documentada. Esto no puede ser correcto, susurró mi madre. Es completamente correcto, dije. Compré el penthouse con dinero que he estado ahorrando e invirtiendo desde que tenía 23 años. Mis librerías ya eran rentables, y había hecho algunas inversiones inteligentes en bienes raíces y acciones tecnológicas. Cuando Morrison Tower abrió por primera vez compré 3 unidades, el penthouse, un apartamento de 2 habitaciones en el piso 15 y un estudio en el 8º. Las alquilo todas. Laura finalmente encontró su voz. ¿Estás mintiendo? La miré fijamente. Llama a la administración del edificio. Pregúntales quién es el dueño de tu unidad. Pregúntales a dónde envían los documentos de impuestos anuales. Pregúntales quién aprobó tu solicitud para repintar el dormitorio el año pasado. James se volvió hacia Laura, su voz tensa. ¿Es cierto esto? ¿Hemos estado alquilando todo este tiempo? He estado pagando la mitad de lo que pensaba que era una hipoteca durante 4 años. Podemos discutir esto más tarde, siseó Laura. No, dijo mi padre con voz dura. Lo discutiremos ahora. Laura, ¿nos dijiste que eras dueña de ese ático cuando en realidad lo estabas alquilando? La perfecta compostura de Laura se quebró. Es complicado. No es complicado, dije yo. Hace 4 años viniste a mí en privado. Dijiste que querías vivir en Morrison Tower, pero no podías permitirte comprar. Me rogaste que no se lo dijera a mamá y papá porque no querías que supieran que no podías costeártelo por tu cuenta. Me pediste que te dejara alquilar el ático y prometiste que eventualmente me lo comprarías cuando mejoraran tus finanzas. Mi madre dio un grito ahogado. Laura, nos dijiste que lo habías comprado con tu bono de contratación de la firma.
Ella sí recibió un bono de contratación, dije yo. $75,000. El ático valía 2,3 millones. Las cuentas no cuadran. James se apartó de la mesa, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Me dijiste que tus padres habían ayudado con el pago inicial. Dijiste que éramos dueños. Bien podríamos serlo, dijo Laura desesperadamente. Hemos estado pagándolo durante 4 años. Has estado pagando un alquiler, corregí yo, lo cual no es lo mismo que pagar una hipoteca. No acumulas patrimonio con el alquiler. No eres la dueña legal. Eres una inquilina. La cara de mi padre había pasado del rojo al morado. ¿Tienes idea de cuánta gente le hemos contado sobre tu ático? Mis colegas, nuestros amigos, todos en el club. He estado presumiendo durante años de que mi hija es dueña de un ático en Morrison Tower. Yo sí soy dueña de un ático en Morrison Tower, espetó Laura. Lo que pasa es que técnicamente le pertenece a Olivia. Técnicamente la voz de mi madre subió a un chillido. O eres dueña de algo o no lo eres. Los demás comensales del restaurante empezaban a fijarse en nuestra mesa. Un gerente apareció en el borde del salón privado con preocupación dibujada en su rostro. Mi padre lo alejó con un gesto de enojo. ¿Por qué no nos dijiste la verdad?, preguntó mi madre a Laura, con la voz quebrada. No hay vergüenza en alquilar. Oh sí, replicó Laura. Acabas de pasar toda la cena burlándote de Olivia por vivir en un apartamento alquilado. Excepto que ella ni siquiera alquila. Es dueña de múltiples propiedades mientras yo he estado fingiendo ser algo que no soy. La confesión quedó suspendida en el aire como una declaración. James se puso de pie arrojando su servilleta sobre el plato. Necesito aire. Salió del comedor sin mirar atrás. Laura lo llamó, pero no se detuvo. Se volvió hacia mí, sus ojos ardían de furia y humillación. Hiciste esto a propósito, me acusó. Esperaste el momento perfecto para avergonzarme. Te avergonzaste tú sola, respondí. Solo corregí la historia. Si hubiera sido honesta desde el principio, nada de esto habría pasado. Mi madre ahora lloraba, su maquillaje cuidadosamente aplicado corría por sus mejillas. ¿Cómo pudiste mentirnos durante 4 años? Cada festividad, cada reunión familiar, nos dejaste creer algo que no era cierto. Porque sabía que esto pasaría, gritó Laura. Sabía que me mirarían diferente si supieran que no lo había logrado por mí misma. Sabía que me convertiría en la decepción en lugar de la hija dorada. Mi padre se levantó abruptamente. Tenemos que irnos a casa. Ahora esta cena ha terminado. Lanzó varios billetes de 100 sobre la mesa sin contarlos y salió furioso hacia la salida. Mi madre lo siguió, aún llorando. Laura agarró su bolso y abrigo, lanzándome una mirada de puro odio antes de apresurarse tras ellos. Me senté sola en la mesa, rodeada de platos a medio comer y copas de champán abandonadas. El peso de lo que acababa de suceder se posó sobre mí como una manta pesada. Una parte de mí quería sentirse culpable, salir corriendo tras ellos y retirarlo todo. Pero otra parte, la que había estado absorbiendo en silencio sus críticas durante años, no sentía más que alivio. La verdad finalmente estaba ahí afuera, expuesta bajo la luz del candelabro de un restaurante caro, y no había vuelta atrás. Un camarero se acercó con cautela. Señorita, ¿puedo traerle algo más? Solo la cuenta, dije suavemente. Y quizás un vaso de agua. Asintió y desapareció. Miré mi teléfono nuevamente, desplazándome por los registros de propiedad que había consultado. Morrison Tower, unidad 4,8002. Mi nombre en cada documento legal. La prueba siempre había estado ahí, esperando el momento adecuado para salir a la luz. O quizás el momento inadecuado, dependiendo de cómo se mirara. Mi teléfono vibraba continuamente con mensajes entrantes. Abrí primero el hilo de Laura. Más allá de su acusación inicial, había enviado una docena de mensajes más. Asterisco, no tienes derecho a humillarme así. James ni siquiera me mira. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi matrimonio? Mamá está teniendo un ataque de pánico en el auto. Nunca te perdonaré por esto, asterisco, cada mensaje rezumaba desesperación y furia. Cambié a los mensajes de mi madre, que eran más controlados, pero igualmente angustiados. Asterisco, la presión arterial de tu padre está peligrosamente alta. Espero que estés satisfecha. Necesitamos discutir esto en familia, en privado. ¿Cómo pudiste tenderle una emboscada así a tu hermana? Llámame cuando estés lista para actuar como una adulta, asterisco. Mi padre no había enviado mensajes. No era del tipo que envía textos. Cuando estaba enojado prefería expresar su decepción en persona, con todo el peso de su presencia detrás de cada palabra. Pronto tendría noticias suyas. El mesero regresó con mi agua y la cuenta. Pagué con mi tarjeta de crédito, la misma que uso para todos mis gastos de negocios.
La misma que cubría las hipotecas de 3 propiedades en Morrison Tower, 2 locales comerciales que albergaban mis librerías y el almacén renovado que había comprado recientemente con planes de abrir una 4ª sucursal. Mi cartera de propiedades era extensa, cuidadosamente construida durante casi una década de planificación estratégica y ahorro disciplinado. Cada propiedad que poseía había sido elegida estratégicamente, investigada a fondo, comprada en el momento adecuado del mercado. Había empezado en pequeño con una modesta herencia de mi abuela que mis padres habían considerado insignificante. $20.000. Habían sugerido que la usara para el pago inicial de un sedán sensato. En cambio, la invertí en mi primera librería, una tienda en decadencia en un barrio descuidado que apenas comenzaba a mostrar signos de gentrificación. Tenía 23 años, recién salido de la universidad con un título en literatura inglesa que mis padres apenas toleraron. Habían querido que fuera a la Facultad de Derecho. Laura había ido a la Facultad de Derecho. ¿Por qué no podía ser más como Laura? La ironía no se me escapaba ahora. Esa primera librería había sido mi laboratorio. Había trabajado jornadas de 16 horas aprendiendo todo sobre venta al por menor, gestión de inventario, servicio al cliente y construcción de comunidad. Había organizado lecturas de autores por la noche, creado un programa de fidelización, colaborado con escuelas locales y clubes de lectura. En 2 años, la tienda era rentable. En 3 años, había ahorrado lo suficiente para el pago inicial del edificio en sí. Mis padres nunca habían preguntado por los detalles. Habían asistido a la gran reapertura una vez, se quedaron 20 minutos, hicieron comentarios educados y se fueron temprano para asistir a una recaudación de fondos del bufete de abogados de Laura. Mi madre había sugerido que la librería era encantadora en ese tono que la gente usa cuando quiere decir pintoresca, pero en última instancia insignificante. La segunda librería llegó 3 años después en un distrito de arte moderno que atraía a jóvenes profesionales. Esta tenía una cafetería adjunta, que servía café artesanal y pasteles horneados localmente. Se convirtió en un punto de encuentro, un centro comunitario. Los márgenes de ganancia eran mejores que en la primera ubicación. Contraté a un gerente para la tienda original y dividí mi tiempo entre las dos. Para entonces había comenzado a invertir en bienes raíces más seriamente. El dinero de las librerías era constante, pero la verdadera riqueza provenía de la apreciación de las propiedades. Había estudiado el mercado obsesivamente, leyendo todo lo que podía sobre patrones de desarrollo urbano, revitalización de barrios y estrategias de inversión. Había asistido a seminarios, trabajado con otros inversores, aprendido de sus éxitos y fracasos. Cuando se anunció Morrison Tower, reconocí la oportunidad de inmediato. El edificio se levantaba en un barrio que se estaba transformando, respaldado por desarrolladores con un historial de proyectos exitosos. Los precios de preventa eran altos, pero no irrazonables para inversores dispuestos a apostar por el futuro de la zona. En ese momento, tenía un capital sustancial en mis propiedades y un fuerte flujo de efectivo de ambas librerías. Hice los cálculos, ejecuté las proyecciones, consulté con un asesor financiero especializado en inversiones inmobiliarias. Compré 3 unidades durante la preventa en 2018, el ático, un apartamento de 2 habitaciones a mitad del edificio y un pequeño estudio. La inversión total había sido significativa, requiriendo que apalancara mis propiedades existentes y estructurara el financiamiento cuidadosamente. Pero los números tenían sentido. Los ingresos por alquiler cubrirían los pagos de la hipoteca con margen de sobra, y las propiedades se apreciarían significativamente si el vecindario se desarrollaba como se proyectaba. Había sido el mayor riesgo de mi vida. Mi asesor financiero me había advertido sobre el exceso de apalancamiento, sobre poner demasiados huevos en una sola canasta, pero confié en mi investigación y mis instintos, y había tenido razón. Morrison Tower se había convertido exactamente en lo que los desarrolladores prometieron, la dirección más prestigiosa de la ciudad, con una lista de espera que se extendía por años. Laura había venido a mí 6 meses después de que el edificio abriera. Había estado trabajando en su firma por un año ganando un buen salario, pero no suficiente para comprar en el mercado de Morrison Towers. Ella quería el prestigio, la dirección, la capacidad de decirle a la gente que vivía allí. Me rogó que le alquilara el penthouse, prometiendo que sería temporal, jurando que eventualmente tendría suficiente ahorrado para comprármelo. Accedí porque era mi hermana. Porque a pesar de todo, a pesar de las constantes comparaciones y las sutiles humillaciones, todavía deseaba su aprobación. Pensé que ayudarla de alguna manera cerraría la brecha entre nosotras, haría que me viera como una igual en lugar de una versión inferior de lo que ella se había convertido. En cambio, ella convirtió mi generosidad en un arma contra mí. Cada reunión familiar donde se jactaba de su penthouse había sido una pequeña traición. Cada vez que mis padres elogiaban su éxito mientras menospreciaban mis logros, ella permanecía en silencio, dejando que creyeran una mentira que la elevaba a mi costa. El mesero devolvió mi tarjeta de crédito. Que tenga una buena noche, señorita. Tú también. Logré salir, aunque la velada ya estaba más allá de toda redención. Recogí mis cosas y caminé por el restaurante consciente de las miradas curiosas de los demás comensales. El drama de nuestras mesas no había sido del todo privado. La gente había notado las voces elevadas, el éxodo repentino. Que se pregunten.
¡Qué chismeen! La verdad estaba al descubierto ahora, y los chismes no podían hacerme daño. Afuera, el aire nocturno era fresco contra mi rostro. Había tomado un viaje compartido al restaurante sin querer preocuparme por estacionar o beber. Ahora saqué mi teléfono y solicité otro auto. Mientras esperaba, revisé más mensajes. Mi tía Paula, la hermana de mi madre, de alguna manera ya se había enterado de la cena. Asterisco, tu madre acaba de llamarme llorando. ¿Qué pasó? Dice, y Laura tuvieron una pelea terrible. Asterisco, una excompañera de cuarto de la universidad que era amiga de la hermana de James. Asterisco, ¿es cierto lo del apartamento de Laura? Jessica acaba de enviarme un mensaje con algo loco. Asterisco, las noticias se estaban esparciendo más rápido de lo que había anticipado. Para mañana, todos en el círculo social de mis padres sabrían que el penthouse de Laura no era suyo, que lo había estado alquilando de su supuestamente fracasada hermana menor, que el niño dorado de la familia tenía pies de barro. Mi viaje compartido llegó un sedán silencioso con un conductor que afortunadamente no intentó entablar conversación. Le di la dirección y me recosté contra el asiento, cerrando los ojos. La adrenalina que me había sostenido durante la confrontación se estaba desvaneciendo, dejando agotamiento a su paso. Mi teléfono sonó. Mi padre. Miré fijamente su nombre en la pantalla, viendo cómo sonaba hasta ir al buzón de voz. Luego sonó de nuevo inmediatamente y otra vez. En la cuarta llamada contesté, papá, ¿en qué estabas pensando? Su voz estaba tensa, apenas controlada. Humillar a tu hermana en público así, destruyendo su matrimonio. ¿Eso es lo que querías? Quería dejar de ser tratada como una fracasada, dije en voz baja. Quería que todos dejaran de actuar como si yo fuera una especie de caso de caridad, cuando he tenido más éxito del que cualquiera de ustedes se dio cuenta. Así que decidiste destruir a Laura para probar un punto. No destruí a Laura. Ella se destruyó a sí misma mintiendo durante 4 años. Yo solo dije la verdad. ¿La verdad? Se rió con amargura. Pudiste habérnoslo dicho en privado. Pudiste habernos apartado después de la cena, mostrarnos los documentos, manejarlo con algo de dignidad. En cambio, lo convertiste en un espectáculo. Como todos ustedes han estado haciendo un espectáculo de mí durante años. Las palabras salieron más cortantes de lo que pretendía. Cada cena, cada festividad, cada reunión familiar, las bromas sobre mis pequeñas librerías, los comentarios sobre mi apartamento, las comparaciones constantes con la supuestamente superior vida de Laura. Pero eso estaba bien, ¿cierto? Eso era solo dinámica familiar. Silencio al otro lado de la línea. Luego, más bajo, eso no es justo, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que preguntaron sobre mi negocio con interés genuino? ¿Cuándo fue la última vez que reconocieron que yo podría ser realmente exitosa por mis propios méritos? Han estado tan ocupados adorando los logros de Laura que nunca se molestaron en notar que yo tenía alguno. Nos dimos cuenta, dijo, pero ahora había incertidumbre en su voz. Sabíamos que te iba bien. ¿De verdad? Porque esta noche fue la primera vez que alguno de ustedes pareció darse cuenta de que soy propietaria de bienes raíces. La primera vez que entendieron que mis pequeñas librerías son en realidad un negocio próspero. Pensaban que apenas me las arreglaba para sobrevivir, viviendo encima de la tienda porque no podía permitirme nada mejor. El silencio se extendió entre nosotros. Podía escuchar su respiración, podía imaginarlo en su estudio con un vaso de whisky, intentando procesar esta nueva realidad donde su decepcionante hija menor era en realidad más exitosa financieramente que su preciada primogénita. Tu madre está muy alterada, dijo finalmente. Está preocupada por Laura. Seguro que sí. Siempre está preocupada por Laura. Eso no es. Se detuvo. Pareció reconsiderarlo. Hablaremos de esto cuando todos se hayan calmado. Esto no es algo que podamos resolver esta noche. No, estuve de acuerdo. No lo es. Colgó sin despedirse. Miré fijamente mi teléfono, sintiendo la complicada mezcla de emociones que venía con enfrentarse a tus padres. Vindicación y culpa, fuerza e incertidumbre, todo enredado en un nudo que no podía deshacer. El gerente se acercó con cautela. ¿Está todo bien, señorita? Todo está bien, dije, aunque bien parecía quedarse corto. Solo algo de drama familiar. Me disculpé por la alteración. Asintió con simpatía y se retiró. Terminé mi vino lentamente, procesando lo que acababa de suceder. Años de ser menospreciada, ignorada y comparada desfavorablemente habían llevado a este único momento de vindicación. Pero en lugar de triunfo me sentí vacía. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Laura. Espero que estés feliz. Has destruido todo. Otro mensaje llegó, esta vez de mi madre. Hablaremos de esto más tarde. Tu padre está muy alterado. No respondí a ninguno de los mensajes. Pagué la comida agregando una generosa propina para el mesero que había presenciado la implosión de nuestra familia, y salí del restaurante. El camino a casa me llevó por el centro de la ciudad, pasando por la Torre Morrison con su reluciente fachada de vidrio.
El edificio se alzaba 43 pisos de altura, todo vidrio y acero, y ambición arquitectónica. En algún lugar allá arriba en el ático que yo poseía, Laura probablemente estaba teniendo la peor noche de su vida. James exigiría respuestas. Discutirían sobre el engaño, sobre el dinero que habían gastado en alquiler que podría haberse destinado a comprar una casa de verdad. Pensé en todas las veces que Laura había invitado a nuestros padres al ático, dándoles recorridos como si estuviera mostrando su propio logro. La cocina personalizada con sus encimeras de mármol italiano. Los ventanales tipo Florida con vistas panorámicas de la ciudad. El baño principal con su bañera de inmersión y ducha de lluvia. Ella eligió cada detalle, había pasado meses trabajando con esa diseñadora de interiores que mencionó en la cena, creando un espacio que reflejaba su gusto y estatus, pero nada de eso era legalmente suyo. Había estado decorando una propiedad alquilada, invirtiendo miles en mejoras para un espacio del que podía ser desalojada con 60 días de aviso. Nunca mencioné la vulnerabilidad de su posición, la dejé creer que el acuerdo era más permanente de lo que realmente era. Tal vez eso me hizo cómplice de su engaño. O quizás solo me convirtió en un propietario que se mantuvo al margen de los asuntos de su inquilina. La verdad era más complicada que cualquiera de las dos interpretaciones. Yo había querido que ella tuviera éxito. A pesar de todo, a pesar de los años de ser comparada y considerada insuficiente, genuinamente esperaba que eventualmente ahorrara lo suficiente para comprarme el ático. Incluso le ofrecí un descuento una vez, a los 2 años del contrato, sugiriendo que podía comprarlo por menos del valor de mercado si conseguía financiamiento. Ella se enojó con la sugerencia, me acusó de presionarla, dijo que lo compraría cuando fuera el momento adecuado. Aparentemente el momento nunca fue el adecuado. O tal vez nunca tuvo la intención de comprarlo. Quizás el arreglo de alquiler había sido perfecto para ella porque le permitía vivir en Morrison Tower sin la carga financiera de ser realmente propietaria. Obtuvo el prestigio sin la responsabilidad, el estatus sin el riesgo. Mi teléfono sonó mientras entraba al estacionamiento bajo mi edificio. Era mi padre. Lo dejé ir al buzón de voz. Luego llamó mi madre. Al buzón de voz otra vez. Luego Laura. Apagué mi teléfono por completo. El estacionamiento estaba silencioso a esta hora, mis pasos resonaban mientras caminaba hacia el ascensor. El edificio era viejo para los estándares de la ciudad, construido en los años 20 y renovado a principios de los 2000. Cuando lo compré, la planta baja albergaba una librería que iba a la quiebra, y los pisos superiores estaban divididos en apartamentos estrechos y anticuados. Yo vi potencial donde otros solo vieron decadencia. La renovación tomó 8 meses y requirió un manejo financiero cuidadoso. Trabajé junto a los contratistas, aprendiendo sobre muros de carga, sistemas eléctricos y códigos de plomería. Tomé decisiones sobre cada detalle, las paredes de ladrillo expuesto, los pisos originales de madera restaurados a su antigua gloria, la iluminación de estilo industrial que resaltaba la estructura del edificio mientras añadía funcionalidad moderna. La librería fue completamente reinventada. Derribé paredes para crear un espacio abierto y fluido. Añadí la cafetería en la esquina trasera con su máquina de espresso vintage y sus cómodas sillas sin juego. Creé una sección infantil con un rincón de lectura y horas regulares de cuentos. Instalé estantes de piso a techo construidos por un artesano local especializado en madera recuperada. Mi apartamento arriba ocupaba todo el segundo piso. Lo que habían sido 4 unidades separadas se convirtió en un amplio loft con techos altísimos, vigas originales expuestas y ventanas que dejaban entrar luz desde 3 direcciones. Mantuve la distribución abierta excepto por las 2 habitaciones y baños, creando un espacio que se sentía tanto vasto como íntimo. Mis padres habían visitado exactamente una vez, poco después de que completé la renovación. Caminaron rápidamente por el lugar, haciendo observaciones educadas, claramente incómodos con la estética industrial y la ubicación. Mi madre había arrugado la nariz ante la cafetería de abajo, preocupada por el olor a café que se filtraría en mi apartamento. Mi padre había cuestionado la sabiduría de vivir donde trabajaba, sugiriendo que haría imposible relajarse de verdad. Laura no había visitado en absoluto. Alegó estar demasiado ocupada, su horario demasiado exigente. Pero yo conocía la verdadera razón. Mi loft, a pesar de todo su espacio y carácter, no podía competir con el prestigio de Morrison Tower. No tenía portero ni conserje. No tenía gimnasio ni piscina en la azotea. Era solo un espacio renovado encima de una librería en un barrio sin moda, y eso no merecía su tiempo. Dentro de mi loft, me serví una copa de vino y me senté junto a la ventana con vista a la tranquila calle de abajo. Mi espacio no era llamativo ni impresionante según los estándares de mi familia, pero era mío. Cada libro en los estantes, cada mueble, cada pintura en la pared reflejaba mis elecciones y mi gusto. Aquí no había mentiras ni pretensión. A la mañana siguiente desperté con 47 llamadas perdidas e innumerables mensajes de texto. Mi padre quería que nos viéramos para desayunar. Mi madre insistía en que necesitábamos hablar inmediatamente. Laura alternaba entre la rabia y la súplica, exigiendo que arreglara lo que había roto. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, bajé a mi librería y abrí para el negocio.
Los clientes llegaron a lo largo del día, hojeando los estantes, pidiendo recomendaciones, instalándose en la cafetería con sus laptops y laptops. Esto era real. Esto era sólido. Esto era un éxito que no requería la aprobación de nadie más que la mía. Alrededor del mediodía, James apareció. Se veía terrible, como si no hubiera dormido. Me reuní con él en la sección de la cafetería, lejos de los otros clientes. Necesito entender algo, dijo sin preámbulos. Laura supo desde el principio que te estaba alquilando a ti. Sí, dije honestamente. Vino a mí específicamente porque sabía que yo era el dueño de la propiedad. Me pidió que no se lo dijera a nadie, especialmente a nuestros padres. Dijo que sería temporal hasta que pudiera pagar para comprarla. James se frotó la cara con ambas manos. Ella me dijo que sus padres le habían prestado dinero para el pago inicial. Me mostró documentos, papeles de cierre. Todo parecía legítimo. Probablemente eran contratos de alquiler legítimos. Supongo que ella simplemente los hizo pasar por documentos hipotecarios. Él rió con amargura. Le he estado diciendo a mi familia que éramos dueños. Mis padres visitaron la Navidad pasada. Estaban tan impresionados. Pensaron que realmente lo habíamos logrado. Hizo una pausa, mirándome con confusión. ¿Por qué esperaste tanto para decir algo? No planeaba decir nada en absoluto, admití. Pero anoche, escuchándolos destrozarme mientras elogiaban a Laura por algo que yo realmente logré. Ya no pude soportarlo. Estoy cansado de que me traten como un fracaso cuando he tenido éxito en mis propios términos. James asintió lentamente. Lo entiendo. Por si vale algo, creo que lo que has construido es impresionante. Estas librerías, tus inversiones, la forma en que te has manejado. Laura habla de ti como si apenas estuvieras sobreviviendo, pero claramente eso no es cierto. Nunca fue cierto, dije. Pero encajaba en la narrativa que ellos querían. Laura es la exitosa. Yo soy la soñadora creativa que nunca llegó a triunfar del todo. Excepto que sí triunfé. Solo que lo hice en silencio. James se fue poco después, diciendo que necesitaba tiempo para pensar. No sabía si él y Laura sobrevivirían a esta revelación. Su matrimonio se había construido en parte sobre una imagen compartida de éxito, y esa imagen había resultado ser un holograma. Durante 3 días, ignoré los intentos de mi familia por contactarme. Luego, al cuarto día, mi padre apareció en la librería. Se veía mayor de lo que recordaba, las arrugas alrededor de sus ojos más profundas. Preguntó si podíamos hablar en privado. Lo llevé a la pequeña oficina en la parte trasera. Tu madre está devastada, comenzó. No me voy a disculpar, dije antes de que pudiera continuar. No hice nada malo. Laura les mintió a todos ustedes durante 4 años. Yo simplemente dije la verdad. Suspiró profundamente. Lo sé. Hemos tenido varias conversaciones difíciles con tu hermana. Ha admitido todo. Las mentiras, el engaño, la forma en que manipuló la situación para mantener las apariencias, y te debemos una disculpa. Pronunció las palabras, claramente difíciles para él. Hemos sido injustos contigo. No solo la semana pasada, sino durante años. Medimos tu éxito comparándolo con los logros de Laura, sin reconocer que estabas construyendo algo sustancial a tu manera. Esperé sin decir nada. Investigué tus negocios, continuó. Realmente los investigué. Tu contadora es la hija de un colega. Le pregunté sobre ti profesionalmente hablando. Me dijo que tus 3 librerías generan ingresos significativos. Mencionó tu cartera de bienes raíces, tus cuentas de inversión. Olivia, vales más que Laura y James juntos. Esto no se trata de dinero, dije en voz baja. Lo sé. Se trata de respeto, y fallamos en darte eso. Miró alrededor de la oficina, absorbiendo el caos organizado de listas de inventario y calendarios de eventos con autores. Construiste esto desde la nada. Laura tuvo todas las ventajas que pudimos darle, y aún así no pudo lograrlo sin mentir sobre sus circunstancias. Tú no pediste nada y lo lograste todo. La disculpa se sentía extraña, incómoda. Había pasado tanto tiempo siendo la decepción que no sabía cómo procesar que me vieran como exitosa por el hombre cuya aprobación había dejado de buscar años atrás. ¿Hacia dónde vamos desde aquí?, pregunté. No lo sé. Admitió mi padre. Tu madre quiere hacer una cena familiar. Una de verdad donde realmente hablemos con honestidad. Laura tiene algo que quiere decirte. James se ha ido a vivir temporalmente. Se está quedando con su hermano mientras resuelven las cosas. No necesito que Laura diga nada. Le dije. Su disculpa no cambiará lo que pasó. La palabra que dijo o la forma en que me trató, todo eso sigue siendo real. Tienes razón. Pero tal vez todos necesitamos empezar por algún lado. Se puso de pie para irse, luego se volvió. Por si vale algo, estoy orgulloso de ti. Debí haberlo dicho hace años.
Después de que se fue, me senté en mi oficina por mucho tiempo mirando la pared. La vindicación se sentía diferente a como me la había imaginado. Menos satisfactoria, más complicada. Había probado mi punto, pero el costo fue la fachada cuidadosamente mantenida de mi familia haciéndose añicos. Mi madre llamó esa tarde. Su voz estaba apagada, carente de su tono imperioso habitual. ¿Vendrás a cenar el domingo? Por favor, solo la familia. Sin agenda, sin drama. Necesitamos hablar. Lo pensaré, dije. El domingo llegó con cielos grises y la promesa de lluvia. Casi no voy, pero algo me empujó hacia la casa de mis padres. Alguna necesidad de cerrar ciclos o de entender. Cuando llegué, la atmósfera era apagada. Sin champán, sin celebración, solo los 5 alrededor de la mesa de la cocina en lugar del comedor formal. Laura se veía terrible. Sus ojos estaban hinchados, su apariencia usualmente impecable, desaliñada. James no estaba allí. Mi madre había preparado un estofado reconfortante en lugar de las comidas elaboradas que solía hacer. Gracias por venir, dijo mi madre al sentarnos. Comimos en silencio durante varios minutos antes de que Laura finalmente hablara. Lo siento, su voz se quebró. Lo siento por mentir, por dejar que todos creyeran algo que no era cierto. Por tratarte como si fueras menos que yo cuando en realidad tú habías sido quien me ayudaba. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté. ¿Por qué no simplemente ser honesta? Porque no podía soportar fracasar. Admitió. Toda mi vida he sido la exitosa, la triunfadora, la que hacía todo bien. Cuando no pude pagar la Torre Morrison, sentí que había fallado en ser Laura. Así que mentí. Y luego tuve que seguir mintiendo. Y se salió de control. Mi padre aclaró la garganta. Pusimos demasiada presión en ti, en ambas. Creamos un entorno donde el éxito se medía por métricas estrechas. Títulos de derecho, posiciones corporativas, bienes raíces caros. No valoramos diferentes tipos de logros. Ustedes enseñaron que las apariencias importaban más que la verdad. Dije que Laura aprendió bien esa lección. Lo hicimos, reconoció mi madre, con lágrimas en los ojos. Y lo sentimos por ambas. La conversación se extendió hasta la noche. Hablamos sobre expectativas y decepciones, sobre las formas en que las familias pueden dañarse entre sí, incluso con buenas intenciones. Laura admitió que había estado celosa de mí durante años, de la libertad que tenía para perseguir lo que amaba mientras ella se sentía atrapada por las expectativas. Pensé que lo tenías fácil, confesó. Sin presión, sin exigencias. Pero tú estabas construyendo algo real mientras yo construía una ilusión. No fue fácil, le dije. Cada cena familiar donde a ti te elogiaban y a mí me menospreciaban dolía. Cada comparación, cada comentario despectivo. Sobre mis decisiones, todo dolía. Pero seguí adelante porque creía en lo que estaba haciendo. Laura asintió, secándose los ojos. James y yo vamos a terapia. Individual y de pareja. Él se siente traicionado con razón. No sé si lograremos superar esto. ¿Y el penthouse?, pregunté. Nos mudamos a fin de mes. No podemos permitirnos seguir alquilándolo y viviendo ahí. Saber que es tuyo ahora se siente mal. Hizo una pausa. ¿Vas a alquilarlo a alguien más? Probablemente. Ha sido una buena inversión. Un atisbo de su antigua sonrisa apareció. Claro que sí. Siempre fuiste más inteligente que yo con el dinero. Yo solo tuve más suerte. La velada terminó sin una reconciliación dramática ni abrazos alegres, pero hubo un entendimiento, una base para algo más honesto de lo que teníamos antes. Mis padres preguntaron por mis librerías, escuchando de verdad cuando hablé sobre próximos eventos con autores y planes de expansión. Laura hizo preguntas sobre inversión inmobiliaria. Una curiosidad genuina reemplazando su condescendencia habitual. Mientras manejaba a casa, me di cuenta de que exponer la verdad había sido necesario, aunque hubiera sido doloroso. La imagen de familia perfecta que mis padres habían cultivado había sido venenosa, alimentando resentimiento y engaño. Tal vez sin ella, podríamos construir algo real. 3 meses después, Laura y James se separaron oficialmente. Ella se mudó a un apartamento modesto en Riverside. Irónicamente, a solo unas cuadras de mi loft. Empezamos a encontrarnos ocasionalmente para tomar café, incómodos al principio, pero gradualmente más cómodos. Había dejado su firma de alta presión y tomó un puesto con mejores horarios y menos estrés. Parecía más pequeña de alguna manera, pero también más genuina. Mis padres me invitaban a cenar mensualmente comidas informales, donde hablábamos de cosas reales en lugar de actuar para los demás. Mi padre me pedía consejos sobre inversiones. Mi madre empezó a visitar mis librerías, leyendo realmente los libros que le recomendaba. El ático en Morrison Tower estaba alquilado a una joven pareja que trabajaba en tecnología. Pagaban a tiempo y cuidaban bien del lugar. A veces pasaba en auto por el edificio de noche, mirando hacia las ventanas iluminadas, recordando la cena donde todo cambió. Mi vida no parecía diferente desde afuera.
El mismo loft, las mismas librerías, el mismo barrio tranquilo. Pero internamente todo había cambiado. Ya no cargaba con el peso de ser la decepción. Ya no medía mi valor comparándolo con los logros de mi hermana. Había dicho mi verdad, y aunque había destrozado ilusiones, también nos había liberado a todos de vivir mentiras. El éxito, había aprendido, no se trataba de impresionar a otros o mantener apariencias. Se trataba de construir algo real, algo sólido, algo que pudiera soportar que se dijera la verdad. Mis librerías eran eso, mis propiedades eran eso, y ahora lentamente mis relaciones familiares también se estaban convirtiendo en eso. La historia podría haber terminado con vindicación y aislamiento. En cambio, se convirtió en reconstrucción. La mesa había quedado en silencio esa noche en el Gran Roble, pero eventualmente habíamos aprendido a llenar el silencio con palabras honestas en lugar de brindis con champán por logros falsos. Y eso, descubrí, valía más que cualquier ático.